Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, queridos amiguitos? Tenemos aquí a nuestros habituales panelistas, Jaime Eduardo, Álvaro Raúl y Mauricio Alberto, desde diversas partes del mundo. Y hoy vamos a hablar de una película de terror. Terror psicológico, ¿o no? Sí. Sí, Pues porque realmente la escena de terror es la última, porque el resto es pura psicología, o sea, lo traman a uno totalmente durante toda la hora y 40 y punta. Sí. Bueno, sí hay cositas violentas. Sí, hay cositas sí. violentas, Bravo. pero no necesariamente de terror, no. Bueno, pero no hemos dicho ni siquiera cómo se llama la película, hombre, Andrés. La película Sí, se yo no llama sé, El silencio cuéntenme. de los inocentes en Latinoamérica o El silencio de los corderos en España. A mí me gusta más en esta oportunidad el título de España. Cosa Porque rara. tiene más sentido. Claro, el original era eso, Claro, y en inglés Pero- es The Silence of the Lambs, ¿o no? The Lambs. Sí, Claro. claro. Pero suena más bonito el silencio de los inocentes que el silencio de los corderos, no. Total. Aunque la historia tiene que ver con, pues, o sea, la historia es tiene con que ver corderos, eso, sí. con un cordero. Sí, no con inocentes. No, No. Aníbal Lecter le pregunta que si ha vuelto a escuchar los corderos, no los inocentes. Sí, no los total. inocentes, nada que ver. Pero ¿Ganadora de tal- Oscar o no? De varios. Ganadora de 4 premios Oscar. No, Perdón, Cinco. 5. Cinco. Son 5 premios Oscar, pero es de las, o sea, en ese momento fue una de las 3 películas que se había llevado Oscar a mejor película, Oscar a mejor actor, Oscar a mejor actriz y Oscar a mejor guión. Solamente lo Y habían Y a director. mejor director. Y director también. y mejor director. Y solamente lo habían hecho una película en 1935 y otra en 1976. Eso se llama Eh, el póker en los Oscars. Es correcto, pero Y, o sea, y no la ha estuvo vuelto a hacer nominada a nadie otras 2. tampoco. Son 7 No. 7 nominaciones en total que tuvo. Pues que la verdad es que la película es un peliculón. O sea, si La- uno no ha visto la esa primera. película- Sí, pues la original, El silencio de los Sí. inocentes. Todo el resto Sí, de la sí, sí. saga ya no Ay. es tan bueno. Pues No. para el que lo engoma mucho está buena, pero es que el desarrollo de esta película es impresionante. El cómo te van contando las cositas en el momento justo es de una No, manera muy brillante. y que las cartas cayeron como tenían que caer en el momento en el que tuvieron que caer. O sea, el director no era ese director, el actor no era ese actor, la actriz no era esa actriz, y todo se dio para que tuvieran sus mejores papeles hasta el momento en esa película, porque sí había otros que el director estaba comprometido antes, y igual el papel de Anthony Hopkins no iba para él, No, ni la primera. ni la ¿Cómo? ni la primera Judy Foster tampoco era. Y Jodie Foster tampoco era. Tienen el chisme de para quién era, pues, Sí, originalmente. pues, o sea, el director era Jim Hackman. De hecho, metió plata. Ah, es que Jim Jim Hackman Hackman la era el mitad. director también, ve qué berraquera. Jim Yo no- Hackman metió metió plata. la mitad de la plata de la compra del guión Del guión. y empezó a desarrollar la película. Se retiró cuando le escribieron la primera parte cuando le escribieron la primera parte del guión, no le gustó, le pareció demasiado violento Se y delicó. se fue del proyecto. Se dedicó. llenó de mocos. Jim Y dejó la Se plata. llenó de mocos. De las actrices estaba Meg Ryan, o sea, había por ahí 10 actrices antes de Jodie Foster. La Es que original, Jodie Foster en ese momento no era nadie. O sea, no, pero ella ella ya había ganado un Oscar antes de eso. ¿En 2 dónde? años antes había Bueno. ganado un Oscar. ¿en ¿Por cuál? película? Había ganado con Y- Taxi Driver. Ah, sí, sí. Pero, actriz secundaria. Ujú. 16 Sí, ella años ya tenía en ese había ganado. momento. Inclusive ella era en ese momento mucho más actor que Anthony Hopkins, porque Anthony Hopkins ya en ese momento estaba haciendo teatro. Él había tenido un éxito con El Hombre Elefante en el 80 En el 80. y no vino a hacer nada más hasta el 91. Es que nosotros agarramos a Anthony Hopkins viejo. Pues yo no me acuerdo Sí. del joven actuando No, joven. es que él no hizo nada. Él antes de eso había hecho No, cosas sí, muy pequeñas, no, y había hecho su éxito más grande era El Hombre Elefante en 1980. O sea, y cuando él cogió esta película, él la cogió estando haciendo teatro en Inglaterra. que no es un superhéroe el hombre elefante.
No llevéis a engaños. No, realmente no. ¿Oíste? Pero además es la representación colombiana, porque está casado pues con colombiana el señor Sí, Hopkins. es el crédito colombiano. Sí, total, total. Jaime nos tiene más adelante el dato exacto Los de chismes, los chismes. sí, O los sea, está chismes. Leguízamo y Anthony Hopkins. Son los Exacto, tal colombianos cual. que brillan en Hollywood. Es que lo que le hemos aportado en Colombia al cine de Hollywood es Es impresionante. 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 O sea, lo de Leguízamo, pues es destacadísimo. Y uno pudiera poner ahí a Sofía Vergara también, pues a ese nivel que ya también le ha aportado pues muchísimo al cine internacional. Pero lo de Hopkins casado con colombiana es impresionante y lo trae mucho, viene mucho a Cartagena. Sí. ¿Vos viste que hay un videito rodando que ahorita en los Oscar el hombre estuvo bailando cumbia y Ah, sí, 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 por ahí Anthony lo... Hopkins bailando? Oiga, Uy, pero ese es el peliculón, ese man es el 80% de la película, ¿no? sí, uf, No, da mucho miedo. pero Y no es el mucho menos del 80%, no es el 80%. 80% de la película, es el 18% de la película. Se ganó el Sí. Ah, Oscar bueno, en minutos. actuando, exacto, menos de 20 minutos actuó en la película. Y creo que tiene 4 escenas con Jodie Foster. Solamente se cruza con ellos, en las demás están a través del vidrio, lejos, o sea, todo es trucaje de cámara. Oíste, pero ese es el gran récord. O sea, haber hecho esa actuación con 18 minutos de película es impresionante, porque el man es, o sea, córrale, Nos córrale, mata córrale. completamente. No, y el terror psicológico, hermano. Es que cuando hay una parte en la película cuando Clarice, Jodie Foster, le va pues, a hacer como las preguntas para coger al asesino que tiene que coger, ¿sí o qué? A Y le Buffalo Bill. ofrece, y le ofrecen como un intercambio, lo vamos a pasar a una mejor celda, a una mejor cárcel y no sé qué. Y Anthony Hopkins se la pilla que lo que le está prometiendo no se lo van a cumplir. Y le propone, no, yo más bien le propongo esto, le voy a hacer unas preguntas personales, por cada pregunta personal que usted me responda, yo le voy respondiendo pistas. Las preguntas personales que le hace son muy miedosas, porque empieza a preguntarle sobre su vida, su infancia, la muerte de su papá. O sea, yo me defeco del susto donde Aníbal Lecter empieza a preguntarme sobre cosas personales. Sí, Y total. aparte Y la que advertencia que le tal habían vez, hecho, la advertencia que le habían hecho desde el principio era o sea, no le diga nada suyo. No nada. le vaya a decir nada suyo, ¿no? Que es y peor. hasta este momento él quizás es el malo más inteligente con el que nos habíamos encontrado. O sea, de pronto fuera del Lex Luthor, pero este era el malo más malo de todos. Lo que pasa es que usted le tiene un amor al Lex Luthor por lo de la calvicie, weón, y a mí me Claro. parece pues ¿Cómo que que... ustedes? La Sí. palabra ustedes. Es que eso con lo del medio ahí, No, Sí, pero total. o sea, el tipo sí está rankeado dentro de los más, o sea, como el más malo del mundo. Ese man llega a un bar con Darth Vader y con el de Seven. Y y y creo con que- el zarco. Y con el zarco. Tal cual, tal cual. No, pero El no de se sientan Seven con es el muy zarco, miedoso. no. No creo que se sienten con el zarco. no les da miedo del zarco. Sí, no, Sí. el zarco es muy terrorífico. Sí, yo creo que no es por ahí, pero esta película, yo no sé si es por la época que la vimos y por toda la cosa, pero con Seven tienen mucha historia las dos, como del Tiene su mismo tipo de parecido. terror, ¿cierto? Lo que pasa es que la hacen muy diferente, todas dos son muy diferentes, o sea, no es que muestren asesinatos exactamente, muestran cadáveres, pedazos, pues cosas así, Sí. pero no hay los muertos, no hay la violencia como tal, y lo hacen demasiado bien, pues, o sea, son brillantes en cada una de las escenas. Hay una Total. escena que es para uno morirse del susto, que yo me acuerdo cuando la vi en cine, que me estaba pero temblando del miedo, que es cuando Clarice está abajo en el sótano completamente a Ah, oscuras. sí. Y es que Esa el es man se el top, pone el las... top uno de las escenas más miedosas de mi historia en el cine. Simplemente que se le arañar acerque. brazo del compañero. Sí, total. Bueno, yo fui, seguramente Benny fue con compañeros, yo fui con compañera, pero No, cada yo fui con uno, pues, compañera también. sí, Fui con compañera. aquí, pues, cada uno, Ustedes pues, fueron a los que les aruñaron el brazo. Oviedo, yo lo No, vi en nos cine de arruinábamos Oviedo, mucho. Yo era asiduo de Unicentro. cine Bar de Oviedo, me la vi yo, haciendo No una recuerdo en fila dónde. que yo me acuerdo, pues, que iba hasta por allá abajo, Pero porque, eso tuvo que haber sido también Oviedo en Unicentro porque estábamos en la universidad. Es muy posible. Entonces, Los martes, probablemente, a nosotros nos tocó cuando empezaron a bajar los precios los martes y eso uno sentía que se estaba haciendo el negociazo. Entonces yo todos los martes y jueves iba a cine. Hay una cosa que dijo hace poco Matt Damon
con la que concuerdo, y él dice que en este momento ya no se hacen películas de presupuesto mediano. O sea, que sean, porque yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo que uno iba al cine, yo por ejemplo los martes, yo no sabía qué película iba a ver, sino que yo iba al cine y entre todas las opciones escogía alguna, porque había mucho para escoger. O sea, Y uno iba al pero teatro. duraban mucho tiempo, pero además duraban mucho más tiempo. Ahora las películas 2, duran 3 3 meses semanas duraba en una película. Exacto, aquí en cartelera duran 3 semanas y pare de contar y chao. Y ya se va para Netflix o se va para alguna plataforma, que eso es muy triste. No, y Hablando la de variedad de las opciones, la variedad de las opciones, porque uno tenía como terror, thriller psicológico, policíaco, no sé qué. En cambio ahora, pues, como que las superproducciones son tan impresionantes, tienen un presupuesto tan impresionante, que uno va a un teatro y hay 5 superproducciones y ya. Pero es que es lo único que pueden poner en teatros, porque es que Sí, todo por lo eso. otro, mira que es que ya vos puedes hacer una película decente desde tu teléfono. O sea, vos tenés la capacidad de hacer una película con tomas de dron, con todos los gallos desde un teléfono y no te cuesta nada. Y ya todo eso lo están haciendo en las miniseries para Netflix, para Prime, para todas esas plataformas. Entonces ya no se les justifica hacer una película de 1 hora y media cuando pueden hacer 8 horas de una película que la alargan y ya eso uno como que por favor corten la mitad de eso. Por Pero ejemplo, yo creo que también ahí hay una cosa, y es que en la época de nosotros no había, no, o sea, no teníamos otras posibilidades de ver cine de otros lados y otro cuento. Entonces nosotros veíamos lo que dice Benny, lo que nos traían las 4 o 5 películas que habían en ese momento, pero nosotros nunca vimos otro tipo de cine. Ahora estamos viendo cine de Corea, cine de Bélgica, series de Dinamarca. Turquía. Noruega, Sí, Dinamarca. o sea, ya hay una cosa gigante, pero yo también creo que se perdió esto porque esta película realmente, pues el presupuesto debe haber sido muy bajito. Lo que como pagaron a los 19, actores, 19 19 millones millones. o sea, y eso pues recaudaron 267. 275. al lado de lo que costó Titanic, que es más o menos de la época, que costó 120 millones de dólares, ¿cierto? Más o Titanic menos. es del 98. Sí. Pues como de esa misma línea, esas superproducciones, aquí era pagarle a estos 2 actores y pare de contar. Y eso que no creo que fueran tan costosos. No, No, estaban, claro que no. no, Pero no. es que mira que con lo que pagaron esa película no le pagan a Robert Downey Jr. en ninguna de las películas que está haciendo ahora. Claro. Claro, total, sí, eso es verdad. Bueno, pero les decía ahora pues que ese man se mete una actuación impresionante, pero Clarice Clarice. pues Además que madre, está en su momento más hermoso. O sea, esa mujer es impresionante. Tenía esa mujer. 29 años ahí, tenía unos 29 años en ese momento. Pero también estaba cogidita, pero Tax Driver es de muchos años antes 16 que esta. años, es del Sí, 76. pero es que Claro, ella tenía como 12 o 13 años, En si no Taxi Driver 11 sí debía en tener Taxi 15, Driver. 14 años, quién sabe cuántos se demoraron grabándola. De aquí, ellos estudiaron, todos dos estudiaron bastante. Pues por eso no es tampoco casualidad que se ganen el Oscar. Este man leyó demasiadas cosas, visitó prisiones, estuvo en juicios, o sea, el man se metió una buena estudiada. Y ¿Quién? ella El también director. estuvo con un agente del Jonathan. FBI mucho tiempo. No, Anthony Hopkins, estás hablando, Ah, ¿cierto? Anthony Sí, de Hopkins. Anthony Ah, Hopkins. ok, ok. Sí, porque al que hizo el agente del FBI, lo llevaron a ver, en el FBI le dieron unas grabaciones de unos asesinos en serie, de un asesino en serie que mataba muchachitas de 15, 16 años. Y Mal el tipo hecho. dice que no paró de llorar en todo lo que estaba oyendo eso, que fue Ah, horrible y que le hizo cambiar la forma de ver la pena de muerte. Pues, muy parecida también como en ese mismo estilo, pero muy posterior obviamente, es Monster, ¿o no? ¿Se acuerdan de Monster que sí, también me se acuerdo. ganó, sí. que ella también se ganó el Oscar, pues, que la transforman Con Charlize Theron. o Charlize sea, que Theron. logran poner a Charlize Theron fea, que ya con eso se hubiera ganado pues Ya cualquier eso es Oscar a Maquillaje. maquillaje. Oscar al maquillaje completo, Y pero es ella muy de ese engordó y estilo. ella aumentó bastante de peso para ese papel Sí. también. Claro, y además veníamos del cine de terror tradicional, que era el asesino que, Freddy que Krueger. perseguía a las viejas, pues en sí, o en el lago,
cuando se quedaban pues ahí en el campamento, y ese era el cine de terror. El cine de terror era Martes 13, Freddy Krueger, ¿cómo se llamaba el otro? El otro de la máscara. Halloween, Pesadilla sin fin. Halloween, exacto, todos muy parecidos, y Que aquí son cogen... 4 adolescentes en una cabaña en un lago que no tiene electricidad. Oh, Mike, creo que debemos separarnos para mejor cubrir la zona. Sí, era Para exactamente morir más igual rápido. todas. Sí, para que nos maten de a uno. Y salía, y en todas salía, ¿cómo se llamaba la de True Lies? ¿Cómo se llama la actriz? Jamie Lee Jamie Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Y listo, ese era el cine de terror. Pero el terror psicológico de aquí retoma todo eso de Hitchcock y todo eso de ese otro terror. El de la de Jack Nicholson, ¿cómo es que se llama? Que es muy buena. La The de Shining, El The Resplandor. Shining. El El Resplandor. Resplandor. Que el Resplandor también es muy así, es de meterse como en la mente de uno, porque de terror no es ese tipo de terror tradicional como el de esos asesinos. Sí. Otra Además cosa hay una interesante. cosa... Ah, dale, dale. No, pues, o sea, que el libro y obviamente la película, pues Aníbal Lecter es inspirado en un mexicano, en un doctor mexicano que fue un asesino de ese estilo. Y Buffalo Bill, o sea, ya el asesino que está buscando Judy Foster o Clarice, o sea, es inspirado en 3 asesinos de Estados Unidos. Uno de los asesinos utilizaba lo del truco del vendaje, del yeso. el yeso, y le pedía a las mujeres que le hicieran lo mismo que hizo ahí en la camioneta. Otro las tenía en fosos como la tenían a la hija de la senadora, y el otro sí era más, pues, o sea, más tradicional, pues como, o sea, pues que había asesinado también muchas otras mujeres, pues era un asesino de mujeres. Y de lo de Aníbal, pues lo de Aníbal es el mexicano, dame un segundo, Alfredo Valli, se llama el mexicano. Y fue, o sea, el escritor lo llegó a visitar y todo, lo entrevistó. No es Pero sí coincidencia el nombre, no es coincidencia el nombre de Aníbal con caníbal, ¿o no? ¿O sí? No debe ser. No debe ser. Pero tal vez, y también es de pronto la primera vez que nos meten en la cabeza del asesino. O sea, que ya nos dan los motivos psicológicos del hombre, y el análisis que hace Aníbal sí es muy bueno. Cómo coge todas las claves y la va apuntando a ella hacia donde tiene que ir. Lo otro Además, es que también le haces fuerza al asesino a favor, pues, o sea, terminas eso iba a haciéndole decir fuerza yo. al asesino. El director logra que uno empatice con el tipo, a pesar de que es terrorífico y uno dice, no me quiero encontrar con este tipo nunca, pero a vos no te repudia 100% el hombre. No, te genera ahí una cosa. ¿Cuál de los dos prefiere uno encontrarse de noche solo? ¿A Buffalo Bill o a Aníbal Lecter? No, Y madre. los dos estaban feos, estaban malucos. No, porque se pone 2 malos que son muy maluquitos. Sí, Halloween está más loco que el chucho. Pero yo creo que prefiero que Aníbal me coja porque es algo más rápido. Con el otro No, me pone porque a sufrir te demasiado. sazona. Te sazona. Sí, ¿Oíste? ¿Y no les pasó a ustedes que con 2 malos tan malos, y al que más uno odia en toda la película no es a ninguno de los dos, sino sí. al psicólogo de la cárcel? Sí, es tal cual. Oíste, y otra cosa es que el tema del canibalismo no está muy metido. O sea, después del Holocausto Caníbal, yo no había visto nada que tuviera que ver con canibalismo. Esa sí es la película de terror más asustadora de la historia. Pues yo no sé si es asustadora, pero es lo más desagradable que hay. Pero eso lo deja uno más traumatizado que cualquiera. La película más traumatizante de la vida. La segunda, quizá, después de cómo era la de los que se cayeron en el avión en los Andes, los chilenos. Bueno, hay Viven. canibalismo también. Sí, viven. Sí, ahí también hay canibalismo. No, ahí. Claro que en esa situación, pues yo también le entraría a la nalga del piloto en una. Exacto, por eso es lo malo de la cosa. Porque no es por gula. Lo malo del asesino en serie es que es pura gula. Sí, oíste, yo creo que aunque haya, digámoslo, como un tema alrededor del mito que se genera, lo que pasó después es muy descachadito. Pues las otras películas, a mí me parecen muy descachadas, sí. Son muy malas.
Pero a mí la de Edward Norton sí me pareció mucho más visceral que la otra. O sea, cuando él le explica cómo se corta la cara y se la da de comer a los perros. No Edward Norton, perdón, con ¿cómo se llama? El inglés el Del que paciente. supuestamente, no, el que se corta la cara y se la da a los perros, es el que sale en El Quinto Elemento, el malo del Quinto Elemento. Ya. Sí, esa película es muy tesa. Con Drácula, nuestro amigo Drácula. Sí, ese. Sí. Él, que esa parte que Pero eso es dice como una que precuela. que lo hace Dragón que Rojo él es una precuela. Es una precuela, sí. esa sí me pareció a mí más miedosa que cualquier parte de lo de El Silencio de los Inocentes. Pero a mí me pareció muy malitas las demás. No, O sea, no a son mí buenas las películas, no. no se generó pues el tema ahí, porque ya además era muy fingido lo que él hacía, pues, y todas las cosas. A mí no me pareció que esa película la debieron haber dejado solita y no haberle hecho nada más, y no haberla tocado ni intentarla ¿Sabes qué molestar. Porque pasa? hay una serie también, ¿cierto? Sí, pero Hay lo serie. que pasó ahí fue que Orion Pictures había comprado los derechos de los libros de este señor. Habían hecho primero una película de Aníbal, que no la pudieron, o sea, pero no la hizo Orion Pictures, sino otro. Creo que tenía que ver con Dino de Laurentiis, porque él tenía los derechos sobre Aníbal. Y de hecho esta gente logró comprar los derechos antes de que saliera la película, se los lograron comprar. No, se los sacaron gratis a Dino de Laurentiis, los derechos de Aníbal, y pudieron sacar su película. Después de eso ya vino el éxito y sacaron pues el Dragón Rojo y la otra. Se habla poco de Orion Pictures, weón. Se habla poco porque son impresionantes, pues, o sea, fueron, además de Terminator y de Robocop. Gary Oldman. Ding, ding, ding. Tal cual. Muy buena casa productora Orion Pictures, que después se quebró del todo. Pero habían hecho mucha plata haciendo eso que vos decís, comprando derechos de películas que incluso ellos mismos no hicieron. Bueno. Tiene una frase Gary Oldman en esa película muy buena. ¿Cuál? ¿En cuál? La película este man se deforma la cara cortado en una traba y en una borrachera tremenda. Y cuando le preguntan, ¿usted por qué se hizo eso? El tipo responde, parecía una buena idea en el momento. Definitivamente. Excelente frase. Del director no hemos hablado, que es Jonathan Demme. Murió en 2017, murió por un cáncer de esófago. El man hizo otros, yo diría que otros dos éxitos, que es Filadelfia, que es ganador de Oscar con Tom Hanks. Y sacó también a Anne Hathaway con La boda de Raquel, también la sacó como ganadora de Oscar. Y el man tiene una historia con respecto a El Silencio de los Inocentes. Él no la quería ver, se demoró muchos años en verla porque creía que le habían deformado la película, pues que su libro lo habían deformado. Y cuando lo vio, le gustó tanto que hizo el último libro, que lo vino a hacer. Pero vos decís el autor, no yo. Estás hablando del escritor, no del director. Perdón, ya me pasé al escritor, sí, señores. Ok. Disculpa. Sí, la novela es de Thomas Harris. Sí. ¿Y qué más tiene Harris por ahí escrito interesante? No, yo solamente conozco eso. Sí, tiene otra que llama Domingo Negro, aquí estoy viendo, pero no la conozco. ¿Oíste? ¿Y los otros, la precuela y todo, también lo hizo Harris o eso ya después fueron? Son de él, son tres, o sea, él hizo 3 libros más el último se llama, ya te doy el dato. Pero entonces eran hechos antes de que se filmara la primera película, o sea, era una trilogía. Sí, se hicieron todos, o sea, el último fue 1989. Ok. Ya estaba todo listo. Y me imagino que la precuela sí no. Me imagino que la precuela sí es una invención por ahí de algún creativo. La del Dragón Rojo. No, la de Dragón Rojo es de él. También. El libro es de él, sí. Oye, pero ya la historia estaba toda lista. Si de pronto alguien que nos esté oyendo no se ha visto la película, ¿por qué motivos debemos aconsejarle que sí se la vea? No, es de las mejores de la historia. Que se la vea de día. Muy bien.
ha envejecido muy bien la película. Sí, no O sea, parece vieja, ¿verdad? es tan emocionante hoy como era en esa época o más. Creo que si uno la puede ver, para mí, como dije ahora, es quizá la escena más impresionante para ver en cine de todas las películas que yo me he visto. Esa escena del final es muy, muy aterradora, estando en el teatro con la oscuridad. Y Y el las contrapeso actuaciones, sí, las actuaciones son no, impresionantes. las actuaciones No, son el impresionantes. guión es, pues, o sea, es fantástico. Es Yo creo que es brillante. demasiado, demasiado bueno. Y esa Actuaciones también, inteligencia dirección. psicológica todo el tiempo. Y el hecho de que te va entregando la información a cuentagotas de tal manera que vos no puedes prever nunca qué está pasando. O sea, como que no hay el típico giro final súper sorprendente, sino que es tan inteligente que cada pasito que te va dando te descuadra. Hoy te pone a hacer mucha fuerza en la película, o sea, se esfuerza realmente. Yo Te creo que metes esa es en la ella. descripción. Esta película es de hacer fuerza porque uno es todo el tiempo así apretado, como, Sí, huepucha, ¿qué sí, va a sí, sentado pasar? en el borde de la silla. La edición muy buena y la secuencia cuando van a la casa de Buffalo Bill entre el operativo del FBI y ella llegar allá a la casa es inesperado con todo y lo que uno lo debería haber visto venir. ¿Qué me opinas el susto cuando uno ve la mariposita posarse en los hilos? En los hilos. No dice, fue Hue- pucha. Metí la pata. Tengo que decir que, o sea, ahora que la vi el fin de semana, mi hija no estaba, cuando supo que la había visto, como, hey, no me esperaste. Pero es que hay que verla de día, definitivamente. Es muy miedosa, muy miedosa. Les decía que ahora comparándola con terror psicológico también, no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llama esta? Con el que es un asesino en serie también, con Batman, con el Batman de Nolan, que es un man, un psicópata americano, creo que se llama. El de American History X. No, ese es con Norton que dijiste ahorita, que esa es la de los Ajá. nazis. No, este es Ok. un man que trabaja en la bolsa de Nueva York, que Ah, es sí, sí, con... Con un con, lengua y sopa. con Lenguisopid, Ajá. sí, con Lenguisopid, y Hola, él, soy Batman. y ese man se mete un peliculón que es un asesino en serie que se lleva unas prepagos a la casa y las mata y también es medio carnívoro y las mete con hachas, o sea, las parte con hachas y las mete a la nevera. Durísima, durísima, durísima. Así muy, muy también de este estilo, pues de esta. Pero yo creo que esta es, bueno, mentira, yo no sé, si ustedes escogieran entre esta y Seven, ¿cuál escogerían? Ah, Es que Seven es buenas las muy dos, buena. hermano. Muy Pero buena. es que yo creo que como actuación es mucho mejor, o mucho mejor no. Pero es mejor El Silencio de los Inocentes por las actuaciones que se pegan ellos dos. Pero la actuación de Morgan Freeman en Seven es demasiado buena. Impresionante. No, Ese se personaje ve es muy muy bueno. bueno. No, y el Cari Lindo también actúa muy bien en esa película. Sí, sí, sí. Sí, total. A mí se me parece que la hace muy bien. No me gustan mucho en otro montón de películas, pero en esa me parece que es muy tesa. Y ese final de esa película es muy bravo. Es muy bravo. O sea, Seven Sí, es tremendo. Sale uno golpeadito sí, Sí, de ver sí. Seven. oíste, Sí. el oficio de prostituta tiene muchas desventajas, hombre, porque Muy es arriesgado. muy arriesgado, ¿cierto? No solamente el desagrado que puede generarle a uno, pues el trato natural con sus clientes, sino que en cuántas películas matan prostitutas, asesinan, deshuellan, En todas. en todas. En todas, O sea, tal ya que cual. el destripador cogía era prostitutas. Los misterios Ah, de pero es que, Sherlock Holmes, puras claro, prostitutas. porque es la que están dando papaya en Pues, la Qué sí, calle. es gente más tan fácil, vulnerable, exacto. hombre. Yo creo que sí debíamos impulsar un poquito más este podcast, a ver si le sacamos plata en vez de pensar en otra En vez de profesión seguir distinta. prostituyéndonos. Sí, sí. Yo creo que sí es Sí, mejor que hombre. No, y le además no breguemos. tienen seguro social. Yo aprovecho este espacio para hacer un llamado, hombre, al, al, A la a Al la gremio. formalización. regulación. Sí. Gente que no tiene jubilación, seguro social, Con fama no tienen. nada de eso. Y es un trabajo muy duro, muy Y pues y que dedicado. aparte de todo es ilegal, ¿no? O sea, Sí. tiene ese pequeño problema. No, No, la tienen muy mal, sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, nuestro Benny. apoyo. Una va aquí para ese tema, estoy de acuerdo. Oigan,
¿Saben qué me parece que ahí cuando estuve buscando para montar historias de esta película, saben que cuando puse la banda sonora no reconocí nada? No es la banda sonora de las otras historias que hemos puesto que uno mismo dice, esto es tal, esto es tal, esto es tal. Me costó mucho reconocer como que la música no es protagonista en, en, No, en, en la película. La parte de hay- la canción cuando la hija de la senadora va en camino a que la secuestren, y la de Buffalo que Bill, que es una canción mientras él está bailando. Ah, sí, Él está cuando bailando se ahí medio viste semidesnudo, cuando se de está que poniendo el de mujer, hecho traje. es una escena cuando se no pone... planeada. Es una escena no planeada, el man se puso a jugar y terminaron grabándola. ¿Sí? Es que el man es muy bueno en ese papel, ¿no? O Sí. sea, obviamente queda eclipsado con las otras actuaciones, No, pero pero muy teso sobresalir en medio de semejante elenco y película, Sí, tal cual. Pero el man tiene mucha peliculita después. Ese man es muy bueno haciendo de todo. de otras sí, cosas. pero yo creo que ya después es mucho más calmado, pero es, o sea, él termina siendo creo que el inspector con este Monk, creo que es uno de esos. Él es el de Creo que sí, bigote. tengo la idea, sí. ¿Viste? Busque ahí, busque ahí. Pero me puse a pensar en el man y es que sí es muy buena todas las cosas. O sea, solamente la escena cuando no hay luz y él la está siguiendo y es ella desesperada, que ella no sabe qué está pasando y el man la ve y la tiene para tocarla y listica. No, pero la parte cuando le dice a la muchacha que se tiene que poner la loción, o si no le va a echar la manguera, esa Sí. parte es la mejor No, de la no, no, el man es película. demasiado malo, Y el man es la, demasiado y la malo. caminada inicial de Clarice por esa cárcel hasta llegar a ese vidrio y sentarse en esa sillita y ese ambiente en ese pedacito es impresionante. Esa es muy buena. A Pues mí me es tan, gustó ¿Dónde es mucho. tan bueno el está ambiente que Jaime? puso tenso a Aníbal. Es tan bueno el Sí, ambiente que lo puso tenso. Es que son tan buenos actores que vos te imaginas ese momento, ella entrando, sentándose a hablar con él, y es una cárcel. sí. O sea, es imposible imaginarse a los dos actores 10 minutos antes tomándose un café y bueno, vamos a actuar esto. O sea, es la cárcel y es una investigadora y es un psicópata. No, y que Tal cual. aparte de todo es la cárcel, pero cuando llega donde él no hay barrotes, sino que es un vidrio donde no puede haber absolutamente ningún contacto. O sea, el man te mata con tocarte. Sí. Y el lenguaje corporal de semana, hermanos, para uno enloquecerse del susto. Detalle, por ejemplo, la máscara, o sea, la máscara que le ponen. Pues que cuando usted ve un preso así con esa máscara, Ah, no, Sí. eso es, Jamás es miedo, lo, no. Si traen a un eso es man lo más esposado, brutal. listo, un ladrón, pero que traigan a ese man amarrado, nada más que no dice, donde O se pues surge donde este le man. papaya se lo come. Que, Total. que a todas estas, la única parte que a mí no me gusta de la película es en la escena cuando ya él está en la cárcel esa, cuando ya lo sacan de la prisión. La policía cuando sube el ascensor y va a bajar, eso parece la academia de policía. O sea, la actuación de ahí, sí, los policías dejaron mucho que desear. Sí, sí, sí. lo Ahí que fueron pasa es que medio estaban un sonsos. poquito maluqueados con ese man. Ya lo que había hecho con el otro man era traumático. ¿Cuál? ¿El Se que les puede colgó? disculpar con eso. Pero ellos no lo habían visto. O sea, que es lo teso. O sea, esa escena es muy buena hasta que ya la parte del ascensor. Pero ya la actuación de los policías no es creíble. Dos El resto de la referencias, película. dos referencias que hay por ahí de la película son esa misma máscara, se la ponen a Tom Cruise en una de las misiones imposibles cuando lo capturan. Le ponen la misma máscara de él. La Y lavaron, pues, me imagino. sí, yo creo que sí. Y la otra es en el de The Professional, que es también un poquito que hace lo mismo cuando él imita a, Que a uno de se pone un los pedazo de piel del otro. claro, de uno de los soldados muertos, de los del SWAT muertos, para poder escaparse, pues haciendo que él está herido. También es una referencia a esto. Y referencias en películas, a esta película hay muchas, pues muchas, 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 porque o sea, fue realmente épica en su momento. Los Además, por lo Simpsons que... seguramente
La tuvieron que parodiar. Los Simpson tiene una escena del señor Burns así metido en la misma cosita, así. Hablando de la mariposa que tiene Mauricio ahí atrás Uy. de nuestra... Del afiche, sí. Era una gomita de dulce la que le ponían a los muertos. ¿Sí? Sí, era gomita. Es que si hay una cosa que da mucho susto, es una cosa de esas forenses llena de muertos, ¿o no? A mí eso me da pánico, hermano. A mí me meten en una cosa de esa con 4 o 5 cadáveres alrededor y yo sí me muero. Sí, no, eso tiene que tener una gran vocación, casi que igual que para ser prostituta. Sí. Una vocación de servicio a la humanidad, pero... Teniendo mejores prestaciones sociales, sí. la otra. El médico forense, sí. ¿Oíste? Riesgos. Sí, a ustedes, Clarice, ¿no les parece que inspiró a Scully en los archivos X o no? Sí, hombre, no se me había ocurrido, pero sí. Que además le ayudó al FBI a conseguir nuevas estudiantes. La película le disparó. Pero a mí me parece que Scully es inspirada en ella, pero del todo. Pues es que además, pero como no son más o menos peinado, de la misma época. No son ambas como del 91. No, yo creo que sí deben ser por ahí, sí. Archivos X debe ser por ahí 92, 93, yo creo. O pueden ser contemporáneas. Pero sí, a mí ellas dos me parecen pues muy igualitas, muy igualitas. Y Jodie Foster después de esto se ha metido unas actuaciones. Yo les voy a decir una que a mí me encanta, que es una película con el negrito. La película es el robo de un banco y él es un policía de Nueva York. Y se llama... ¿cómo se llama el negro que hace de piloto en esa película, que él está borracho y hace una maniobra para que el avión se caiga y salva a toda la gente? Denzel Washington tiene una película que él es un policía de Nueva York y hay unos manes que se meten a robarse un banco y les ponen cosas así, capuchas, que es de Spike Lee la película. Es de Spike Lee. Muy buena película, sí. Y Jodie Foster hace una actuación ahí impresionante. Ella tiene que salvar a un man que es un nazi y que tiene un secreto guardado pues en ese banco, que es el dueño del banco. Y ahí, en esa y en Contacto, en las dos. Esa es Inside Man. No, esa no es Inside Man. Archivos X, para que tengamos el dato, es de 1990, o sea que no fue inspirada en Scully. No fue inspirada en ella. No, primera emisión, 93. Archivos X, la primera temporada es en el 93. Bueno, la emisión, de pronto la empiezan a grabar mucho. O sea, el inicio. Encargado de Expedientes X desde 1990. Sí, pero probablemente si es del 93, de pronto sí la pudieron basar en ella porque la apariencia sí es total. O sea, el peinado es el mismo, la ropa es la misma. Sí. La película, creo que la que vos estás diciendo, sí es... Se llama El Robo Perfecto o algo así. Bueno, sí, en español. Sí, Inside Man en inglés. Sí. Esa es muy buena película. Es muy buena película. Benny tiene razón, 1993, 10 de septiembre la primera emisión. Sí. Bueno, señores, ¿vamos redondeando o qué? Bueno, a ver, hagamos pues un saludo antes de irnos, hombre, dedicado a todos nuestros pocos y cada vez menos radio escuchas. No dijimos cuál era la escena preferida o qué, que no pusimos nada. No, para mí la escena preferida es cuando ella no ve nada, pero el man sí la está viendo a ella, cuando Buffalo Bill la está viendo a ella. Sí, de acuerdo. Lo más miedoso. Y la entrevista con Aníbal Lecter en el coso de vidrio. Las preguntas pues que le hace Aníbal a ella. Ese caminado de ella hacia esa última cárcel allá, hacia ese cubículo, me parece que es mortal. Pero la imagen Y una cosa que decía Álvaro ahora que me parece fundamental, el malo de la película es el carcelero. Ese es el malo de la película. El que todos queremos acabar. Sí. Que es el que al final... La escena del policía... No, pero no contemos el final, no contemos el final. No contemos el final del todo, porque de pronto hay alguno que quiere ir a darle un visionadito.
sino pero que al final a ese doctor es donde la paga. Pero es muy, muy buena película. Hablando ya de las últimas también de terror psicológico, un poquito así, es Bajos Instintos también. Un poquito más anteriorcita que esta, pero también muy parecido el terror psicológico que tiene pues alrededor de esos dos personajes que son ella y la psicóloga. Y además pues también tiene algún otro ingrediente interesante. Sí, algunas otras cosas buenas esa película. Sí, un par de cosas buenas tiene ese peliculón. Pero también hay mucho terror psicológico en ese pedacito. Lástima que yo creo que ahorita no hay tanto. Se lo metieron mucho a las series, como decías vos ahorita, Álvaro. Está muy metido en las series. Ya es muy fácil hacer eso y le sacan mucho más haciendo 8 episodios de 1 hora y que después lo pueden volver en temporadas. O sea, tiene mucho más kilometraje y el costo es mucho menor, porque ya no están haciendo eso, no lo hacen en cine, sino ya todo eso es digital. Sí, claro. Correcto. Bueno, entonces, ojalá les hayan dado ganas de, si no se la han visto, vérsela. Vamos a repetirla. Si la han visto, repítansela, que es muy buena. Y nos dejan los comentarios. Aquí, exacto, aquí. Jaime, es muy importante que pongas aquí, suscríbase aquí, es clave. Bueno, sí, clave muy importante que tengamos ese camellito. Un abrazo para todos. Listo, Bueno, chao, bueno, chao. feliz noche. Gracias. Chao.